Hoy vamos a ver en principio dos collabs, uno que tiene Pandas y Plotly básicamente, y otro que ya empezamos con la biblioteca scikit-learn. Es decir, hasta ahora estamos usando 4 bibliotecas: Pandas, NumPy, scikit-learn y Plotly. Pandas ya saben ustedes que es solamente para manipular datos. NumPy para aprovechar las funciones matemáticas que podemos sacar de ahí. Scikit-learn, que es la biblioteca para hacer modelos de lo que es aprendizaje automático o lo que se conoce como machine learning. Y Plotly, que es nuestra biblioteca gráfica, que la usamos porque nos permite un poco de mayor interactividad en los gráficos y por ahí uno quiere ver una región o seleccionar parte del gráfico. Hoy día vamos a ver un par de tipos de gráficos en Plotly. La clase anterior estuvimos hablando un poco de la parte teórica de lo que era el aprendizaje automático y los distintos modelos o tipos de aprendizaje que vamos a ver en esta parte. Eso, acuérdense, material complementario. Dentro de lo que es material complementario van a tener la presentación, que está en forma interactiva, pero esta misma presentación la vamos a subir a GitHub para que ustedes, lo que les decía, el día de mañana tengan todo. Ahora, en lo que es notebooks, que vamos a empezar a ver hoy es el 000, análisis preliminar del conjunto de datos, y vamos a tratar de avanzar en el primer modelo con scikit-learn. Vamos al primero entonces, que es análisis preliminar del conjunto de datos. Ese lo vamos a abrir, y de paso también voy a abrir el segundo, que es primer modelo con scikit-learn. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos un conjunto de datos, ahora los vamos a empezar a ver de otra forma, a ese conjunto de datos, y en el último encuentro, me acuerdo que Constanza planteó, ella decía, yo tengo un conjunto de datos y necesito encontrar algunas reglas de decisión, pero no sé si quiero un modelo predictivo. Bien, entonces eso dijimos, sí, eso se puede hacer, se denomina programación lineal, y uno a mano puede cargar cuáles son las reglas de decisión y calcularlas y tomar ese resultado del cálculo en virtud a distintos parámetros. Yo utilizo mi conjunto de datos, esos datos que vamos a denominar históricos, así como lo que estuvimos hablando con Hernán más temprano. Tenemos un conjunto de datos que va a salir de algún lado, esos datos son históricos porque ya los tengo, y lo que quiero hacer es, en virtud de un problema que me estoy planteando o una necesidad que tiene nuestro cliente, lo que quiero hacer es utilizar esos datos históricos para aplicarle un algoritmo e inferir sobre la solución del problema que estoy buscando. Entonces, esto lo que hacemos es, bueno, mientras más datos tengamos y de mejor calidad, nuestro algoritmo va a aprender de mejor forma y va a inferir hacia el futuro. Acá lo que vamos a ver es qué pasa en el antes. ¿Por qué? Porque nosotros en el primer módulo hicimos una carga de datos. Sí, hicimos una carga de datos. Tenemos que ver que esos datos estén en condiciones. Ahí es cuando armamos nuestro data frame, que es nuestra estructura de datos de 2 dimensiones. Básicamente siempre trabajamos con data frame. Y en estos collabs tomamos el supuesto que esos data frame casi están en condiciones. Hay algunas cosas para hacer, pero digamos, casi están en condición. Bien. Entonces, lo que siempre tenemos que hacer es ver que la carga sea la correcta, tomar las variables, diferenciar qué variables tenemos en el conjunto de datos. Vamos a tener variables que van a ser
numéricas y vamos a tener variables que no lo van a hacer. Scikit-Learn las denomina variables categóricas. Entonces nosotros vamos a tener variables numéricas por un lado, variables categóricas por otro, y vamos a empezar a ver cómo es la distribución de los datos en cada una de las variables. Variables son columnas, esos son conceptos similares. Ahora empezamos a cambiar algunos conceptos para ver más o menos, darnos una idea de cómo se están presentados nuestros datos. Bien, entonces vamos a armar nuestro data frame. Primero vamos a habilitar las dos bibliotecas que vamos a utilizar en principio, NumPy y Pandas. La metodología de estos collab va a cambiar un poco a lo que ustedes ya vienen acostumbrados. Eso significa que vamos a empezar a cargar bibliotecas o métodos en virtud de lo que vayamos necesitando. No al principio, sino en virtud de lo que vamos necesitando. Bien. Bueno, ¿cuál es el conjunto de datos de ejemplo con el cual vamos a desarrollar los temas? Es el conjunto de datos que utiliza Scikit-Learn para dar ejemplos. Pensábamos hacerlo de esa forma por las dudas que ustedes consulten lo que es la documentación técnica, entonces se encuentren con algo parecido para poder estudiarlo bien. Obviamente que van a estar nuestros casos aplicados y la práctica que vamos a dejar con conjunto de datos más reales. Pero este conjunto de datos es la correspondiente a un censo que se hizo en Estados Unidos en el año 94. Y el área que se enfoca de este censo es un área social económica. La idea, bueno, ahora vamos a repasar cuáles son las columnas que tienen, porque para que vean hacia dónde apuntamos. O sea, tiene la edad de la persona, tiene qué clase de trabajo. Bueno, yo traté de poner la traducción en español de las columnas, pero aprovechando nuestros talleres de inglés, hay muchas cosas que las dejamos en el idioma original. Tiene la educación y educación numérica. Acá se plantea el tema que estábamos hablando con Hernán, el caso en donde tengo en educación una variable categórica que me dice cuál es la educación de la persona, y la educación numérica, una variable numérica que supuestamente es el código de la educación. Por decir, primaria 1, secundaria 2, universidad 3, posgrado 4. Algo así tenemos acá. Después, ¿qué tenemos? El estado civil de la persona, cuál es la ocupación, la relación. Bueno, entonces dijimos son todas las columnas que tenemos o variables, y tenemos la última que dice clase, ¿sí? Ahora la vamos a ver, que lo que tiene esa variable clase, en realidad lo que tiene es que identifica dos clases, dos categorías dentro de esa columna llamada clase. Lamentablemente se llama igual que el concepto que vamos a utilizar, le podríamos haber cambiado el nombre, pero tengo la clase en donde una persona gana más de un valor, por ejemplo $50,000 al año, y las personas que ganan menos de ese valor. O sea, tengo dos clases o dos grandes grupos, los que ganan más de $50,000 al año y los que ganan menos. Entonces, todo este, digamos, conjunto de datos del censo tiene que ver con un estudio socioeconómico que lo que quería analizar más que nada eran los ingresos de las personas, y todas estas son las variables que tenemos en nuestro conjunto de datos. Ahora lo vamos a ver, ahí lo cargamos. ¿Cómo estamos cargándolo? Utilizando el método de lectura de un CSV, y directamente le damos la dirección donde está el CSV, que está alojado en GitHub, y este es el archivo. Entonces, bueno, cuando cargamos nuestro data frame, ahí lo vemos.
el índice, que también estábamos hablando con Hernán. Estas son las columnas que a partir de ahora van a ser variables. Bueno, acá tengo la edad, qué tipo de trabajo tiene. Bueno, fíjense que acá aparece un signo de interrogación. Eso significa que no tenemos ese dato, pero el dato no es nulo porque tengo un carácter. Son conceptos que vamos a ir charlando porque después lo vamos a ir trabajando. La educación, qué tipo de educación hay, y su codificación. Después, cuál es el estado civil, ocupación, bueno, relación. Y al final, la que nos interesa a nosotros, la clase. O sea, si sus ingresos son mayores o iguales a $50.000 al año o si son menores. O sea que yo tengo en esa variable dos clases. Importante de esto, el objetivo con estos datos, que son datos históricos, es predecir si una persona gana más de 50.000 al año a partir de determinadas variables, como por ejemplo la edad, el empleo, la educación. ¿Por qué? Porque el día de mañana, bueno, estos datos ya los tenemos porque son históricos. Pero por ahí, si uno quiere volver a hacer un censo o no quiere preguntarle a la persona cuánto gana, directamente podría preguntar las otras variables sin preguntar esta, que esta es mi variable objetivo, sino preguntar las otras. Y con un modelo predictivo yo puedo inferir o generalizar cuál es su ingreso. O sea, no necesariamente necesito preguntarle. Ahora, en virtud de la última clase, el objetivo del problema es predecir si una persona gana más. Bien, si ese es el objetivo del problema, ¿qué tipo de aprendizaje es el que vamos a diseñar? ¿Un aprendizaje supervisado o un aprendizaje no supervisado? En virtud de lo que se acuerdan del encuentro anterior. Entonces, esto es cuando voy a armar un modelo de aprendizaje supervisado con un algoritmo de clasificación. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Bien. Entonces, importante. Todos los datos los almacenamos en nuestro data frame. Para eso aprendimos o empezamos a usar pandas para que nos sirva más fácil para manipular. Nosotros ya sabemos que esta estructura de datos son filas y columnas. Entonces, cada fila a partir de ahora va a ser una muestra, si queremos, y cada columna de nuestro data frame lo vamos a pensar como una variable, un atributo, también se le llama característica o covariable. Bien, ¿qué es lo que hacemos primero? Bueno, si ya cargamos nuestro data frame y tenemos un objeto de pandas, bueno, utilizamos aquellas funciones, métodos y atributos más usuales que conocemos, que nos dan información previa del conjunto de datos. Acá lo que estamos viendo con info es cómo está compuesto nuestro data frame. Entonces tengo un índice de rango numérico, tengo 14 variables, esas variables son todas estas y esta es su posición, ¿sí? Y todas tienen 48.842 datos no nulos. Cada una de las variables tienen la misma cantidad de datos. Bien, entonces yo a un objeto le voy a poner el nombre a mi columna objetivo. Esto es solo el nombre, ¿sí? De hecho, si ustedes ven qué tipo de objeto es esto, me dice string. ¿Por qué? Porque es una variable con caracteres. Y lo que sí vamos a hacer ahora es, bueno, si mi variable objetivo es clase, quiero ver cuántos valores
hay de etiquetas dentro de mi variable objetivo. Y como es un objeto de pandas, puedo contar los valores que tiene dentro de esa columna. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, acá lo que estamos viendo es que las clases están ligeramente desequilibradas, no tan desequilibradas, pero están desequilibradas. ¿Qué significa desequilibradas? Que bueno, en 48.000 registros yo tengo más de uno y menos de otro. Como dice acá, el desequilibrio de clases siempre ocurre a menudo en la práctica. Bueno, acá todos tienen toda la teoría para ir viendo paso a paso lo que vamos haciendo. Y este data frame, como vimos, tiene datos que son numéricos y datos que son categóricos, ¿sí? Bueno, otra forma de verlo es utilizar ahora no una función, sino un atributo del objeto que me diga qué tipo de datos hay. Pero esto es otra forma y ya lo habíamos hecho. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque decimos, bueno, vamos a empezar de a poco. Vamos a trabajar con lo que los algoritmos mejor se llevan, que son los datos de tipo numérico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una en forma manual. Vamos a hacer una lista. Fíjense que usamos corchetes con los nombres de las columnas que son numéricas. ¿Esto por qué lo hacemos de esta forma? Porque ustedes se van a plantear, seguro que alguien está pensando, pero esto no lo podría hacer en forma automática. Sí. Ahora podemos hacer lo mismo si quisiéramos para las columnas categóricas. Ahora, ¿para qué me servía tener una lista con los nombres numéricos? Para directamente filtrar. Nosotros en forma gráfica inferimos mejor la información que tenemos. Entonces siempre vamos a empezar a trabajar gráficos. Por eso usamos Plotly, porque estos gráficos los usamos para nosotros, para analizar en el rol de analista, ¿sí? O científico, en este rol. Entonces, antes de empezar a construir un modelo de aprendizaje automático o análisis predictivo, está bueno ver los datos porque a veces lo que queremos hacer no necesariamente necesitemos un modelo de aprendizaje automático. En este caso sí, porque el objetivo es inferir cuánto va a ganar una persona en virtud de características. Entonces, es un análisis predictivo, tengo las características. Entonces estoy haciendo un modelo de aprendizaje automático de Machine Learning. Y también empezar a desmenuzar un poco los datos me ayuda a ver si la calidad de los datos es la que necesito, si voy a tener valores faltantes, si voy a tener valores nulos. Acá hay una diferencia conceptual entre el faltante y el nulo. El nulo es el no está, no existe, no es el cero, es el no existe. Y el faltante es el signo de interrogación. O sea, el dato está, pero no me aporta información. No sé lo que es. Ok, entonces dijimos, empezamos a trabajar con variables numéricas. Filtramos nuestro data frame con las variables numéricas. Y acá viene algo interesante. Bien, veamos un poco estas variables numéricas. El primer gráfico que vamos a utilizar es un histograma. Ese del filtro significa que mi data frame me está mostrando columnas numéricas. Estoy diciendo para cada elemento de estos dos, y ahora sí le hago una variable, tengo que crear una variable que se guarde el gráfico. Tomo Plotly, hago un histograma, le digo cuál es el data frame que tiene que ver, todo el data frame con las columnas numéricas, le digo que la X va a ser uno de esos elementos, la X va a ser la Y, y después, bueno, cuál es el fondo, y este valor, update, es para que me separe las barritas y le deje una linecita blanca para que se vea más bonito. Entonces, busca el primer elemento, edad,
y lo pone en el eje X. Una vez que grafica, lo guarda acá y lo muestra. Después vuelve, busca el otro elemento que hay, que es educación numérica, lo pone en el eje X, lo guarda y lo muestra. Y así, de esa forma, hicimos 2 gráficos a la vez. Entonces, de esta forma, al ver el histograma de la variable edad, lo que podemos ver de nuestro conjunto de datos, esas 48.000, cómo están distribuidos. Aprovecho, te hago una pregunta un poco sobre la estética. Sí. Además de esto es Plotly, ¿verdad? Sí. Ok, ¿existe alguna otra librería o mismo en Plotly como para poder hacerlo más bonito o más estético el gráfico? Sí. Sí, acá esto es lo básico, pero justamente lo que les voy a subir es todas las opciones que tienen para un histograma, para agrandar la barra, para separarla, para ponerle color, para poner nombres, para ponerle valores, Ahí veo que Hernán dice Seaborn también. Seaborn es... Pero yo no lo he usado para graficar. No, yo sí. Si quieren les podemos preparar material de Seaborn porque los otros profes también lo utilizan y no viene mal. Seaborn es una biblioteca que está basada en Matplotlib, en la biblioteca madre. Son gráficos estáticos, o sea, no podemos hacer lo que les voy a mostrar ahora. Y son todos estadísticos, o la mayoría son para datos estadísticos en Seaborn, pero es muy bonita esa biblioteca porque es simple, es fácil de entender. Pero bueno, vamos a ver esto que marcó Alfred. Yo voy a elegir ese segmento y lo voy a ver así. Desde los 70 años, 133, 80, acá 85 tengo 5 personas, 86 tengo 1, 87 tengo 3, 88 6, 89 2 y 90 55 personas. O sea que puede ser un error o no, pero bueno, ya esto si estuviéramos en otro contexto, ¿qué diríamos de este dato? Si no fuera un histograma, si fuera un punto, ¿qué podríamos decir de este dato? ¿Que podría ser un qué? Un outlier. Tal cual. Podría ser un outlier. Bueno, vamos entonces a retomar un poco mientras no lo resolvamos con ChatGPT. Bien. Para las variables categóricas, también vamos a ver, por ejemplo, en este caso, estamos trabajando con histogramas de variables categóricas. Es muy similar a un gráfico de barra. Bueno, acá también tenemos un desequilibrio. Casi todas las variables las tenemos desequilibradas. Entonces hay un material complementario para que vean cuáles son los problemas de equidad. Y lo que vamos a hacer también es ver, cantidad de valores para la variable educación. Bueno, ahora, tengo 2 variables. Una es la variable educación, que era la que habíamos hablado, y otra es la variable educación numérica, ¿sí? Tengo 2 variables. Entonces, en mi conjunto de datos, lo que queremos hacer es ver las características de las personas para inferir en el ingreso que va a tener, si mayor o menor a $50.000 por año. Tengo 2 variables que explican lo mismo y no necesariamente necesito que esas variables estén, puedo eliminar una. Esto también se puede verificar con un análisis de correlación. O sea, ya tenemos un concepto para sumar que cuando tenemos columnas redundantes o altamente correlacionadas, eso puede ser un problema para los algoritmos de aprendizaje automático. Entonces, en este caso, lo eliminamos. Ahora viene lo interesante. Yo tengo horas por semana y edades acá. Y además tengo ingresos mayores a 50.000, los naranjitas, y los azules menor o igual a 50.000, o sea, los altos y los bajos. Entonces, si yo lo veo así y utilizando nuestra lógica o nuestra forma de pensar, yo podría armar
de hecho lo armamos como un sector de decir, bueno, hasta esta edad, digamos hasta los 27 años, es totalmente arbitrario, ¿no? Tengo muchos azules, después acá, en esta parte de acá abajo, tengo también bastante azul y algunos naranjitas, y acá tengo bastante naranjita y menos azul. Entonces yo podría decir, tengo un sector, tengo otro sector y tengo otro sector, como 3 grandes sectores dentro de este gráfico, como para tomar o armar decisiones, digamos, manuales. Sí, con ciertas características, o sea, menor a 27 años y con trabajo, no importa la cantidad de horas, sus ingresos pueden llegar a ser considerados o son bajos. Acá, si tengo menos de 40 horas, también voy a tener una distribución mayoritaria de ingresos bajos. Y ya a partir de los 27 años y con mayor de 40 horas, los ingresos empiezan a mejorarse. Podría tomar esa forma. Lo puedo graficar, esto está buenísimo, porque este gráfico en Plotly lo que hace en la celda es un simple gráfico, porque yo le dije graficame sin asignarle el gráfico a un objeto. Cuando yo le asigno el gráfico a un objeto, después al objeto le puedo agregar cosas y después puedo decir mostrame todo el objeto con todas las cosas que agregué. Y estamos usando Plotly Express, ni siquiera estamos utilizando Plotly Go, que es la biblioteca más en donde puedo optimizar mejor los gráficos. O sea, entonces, para que entiendan este gráfico, es el mismo gráfico de dispersión para tener esto, pero ¿qué le estoy agregando? Le estoy agregando una línea recta en donde le digo de dónde a dónde quiero que vaya y anotaciones. ¿Para qué? Para que lo que hablamos recién lo grafiquemos. Entonces, yo tengo este primer sector en donde puedo ver ingresos más bajos, acá también, y acá como más concentración de altos. Entonces, en la primera región, la medalla de oro, la edad es menor a 27 años, está parado justo la línea sobre 27, y la predicción es de ingresos bajos. De hecho, hay muchos puntos azules y podemos ver pocos puntos naranjas, o sea, para esta primera región. En la región donde la edad es mayor o igual a 27, porque estamos ahí, y las horas por semana son menores a 40, la predicción también es de bajo ingresos. Hay más puntos naranjas, pero también es bajo ingresos. Y acá no sabemos qué es lo que está sucediendo. Un árbol de decisión va a ser exactamente lo mismo que esto. Un árbol trabaja de esta forma, pero acá no hay ningún comportamiento lineal. Acá hay una mezcla de cosas que nosotros no logramos en forma manual establecer reglas claras de decisión. No lo logramos hacer. Entonces, ¿cuál era el problema que tenía para filtrar? Me volví loco. Así que me di cuenta tarde, porque no sé si me faltaba café. Es que los nombres, previo a esto, los nombres de las columnas, fíjense, tienen guión medio. Y yo lo que hago es sacarle este guión medio y poner armar una columna. Yo voy a armar una columna para que tenga guión bajo, si no va a alargar error. ¿Por qué esto? ¿Por qué tuve que hacer esto? Porque cuando yo filtro y cuando uso el filtrado de query, que ahora se los voy a mostrar, en donde yo quiero poner 2 opciones sí o sí, o sea, mayor a 27 y menor a 40 horas, si una columna tiene esto, lo considera como un operador de resta y me dice que no puede restar caracteres y me empieza a largar errores. Entonces, sugerencia, siempre guiones bajos para eliminar espacios, ¿sí? Siempre, no guiones medios, porque por ahí lo puede tomar como un operador de resta para ciertos métodos. Y ahora sí hago... Sí.
Una consultita, entonces se podría decir que ya es de por sí una buena práctica para evitar estos errores que usemos camel case o snake case, ¿no? Sí, sí, directamente, y no otras cosas extrañas como puede ser el guión medio, los espacios o... Sí, tal cual. Yo te digo porque estuve, no sé quién, Gustav. Estuve como loco porque digo, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Hasta que me di cuenta de por qué no funcionaba. Entonces, esto es lo que les quería decir, que lo que hemos agregado al Colab es justamente decir, bueno, cuando veo el gráfico estoy diciendo que acá tengo muchos puntos azules, menores ingresos y mayores puntos, poquitos puntos naranjas, pero ¿cuántos? Estaría bueno contar cuántos azules y naranjas hay acá, contar y contar, para justificar más, no trabajar con una decisión manual, sino ir a un caso de trabajar con Scikit, ¿no? Entonces, cuando quise contar, ¿qué hicimos? Tomamos el data frame, primer filtro 5000 registros, segundo filtro edad menor a 27 y además columna o serie clase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a contar valores. Entonces, si no pongo esto, la clase me va a traer todo el data frame, pero yo solamente quiero ver la clase porque quiero ver de edad menor a 27 todas las filas, o sea, lo que estoy contando es este rectángulo, en edad menor a 27, todas las filas, cuánto hay de ingresos bajos e ingresos altos. Entonces ahora el mismo script, pero contar valores. ¿Por qué? Porque este objeto, ¿qué es lo que es? Una serie. Entonces puedo utilizar el contar valores. Y fíjense lo que arroja. Los sueldos o los ingresos altos son 23 sobre 1130. O sea que obviamente esa área, esa región es de ingresos bajos. Yo podría inferir una regla de decir, bueno, si es menor a 27 años, no me importa cuántas horas por semana trabaja, yo ya sé que cuando una persona tiene menor de 27 años va a tener un ingreso bajo. O sea, podría inferir esa regla. Vamos a la segunda región, y acá es donde se armaba el lío. La segunda región es mayor o igual a 27 años, pero también quiero las horas por semana cuando sean menor a 40. Si yo acá pongo guiones medios como estaba, entienden en el query que es una resta. Y ahí es donde se rompe todo. Entonces, por eso la sugerencia, bajémoslos a guión bajo. Ahora sí funciona. Y funciona bien. Y también puedo contar los valores de esa segunda región, en donde está un poco más, sigue siendo ligeramente desbalanceada. Acá sí está totalmente desbalanceada, pero tengo un poquito más de naranja, son estos 106. Tengo más azules y un poquito más de naranja. Y me voy a la tercera región, en donde la edad es mayor o igual a 27 y las horas son mayores o iguales a 40, para ver cuántos naranjas tengo acá. Y después, si quiero, voy a comprobar para quedarme tranquilo si está todo bien. Entonces simplemente utilizo un len de cada uno de los filtros para que me saque este valor, este len, estos 3000 más de cada uno de las regiones. Se le asigno una variable, sumo todas las variables y me dice 5000, o sea que está bien. O sea, tengo los 5000 observaciones y ya sé cuántos de cada una de las regiones tengo ingresos altos e ingresos bajos. Obviamente que los algoritmos no hacen esto, sino que en forma matemática hacen el análisis y te van a armar las distintas regiones. Como conclusión, el aprendizaje automático lo vamos a usar cuando la creación de reglas a mano no es sencilla. Por ejemplo, cuando tengamos una dimensión alta, muchas columnas, o porque no existen reglas simples, o porque no podemos separar las clases tan fácilmente.
vamos a empezar a hacer nuestro primer modelo en Scikit, que estemos ultra concentrados, porque ahora vamos a aprender cosas nuevas en estos últimos minutos. Bueno, ¿estamos listos para arrancar? Porque ahora empezamos realmente con el objeto de la diplomatura, recién ahora. Bien. Bueno, vamos a empezar con nuestro primer modelo en Scikit-learn. Scikit-learn 3, importantísimo. Esta parte, por favor, esta es lo más importante, porque estos son los 3 pasos fundamentales. De hecho, si lo quieren anotar en un cuadernito, al lado en una hoja, es lo más importante que vamos a hacer. Nosotros trabajamos siempre con un conjunto de datos. Esos datos se llaman datos tabulares o son como características de datos tabulares, nuestra tabla, y vamos a trabajar solamente con las variables numéricas para no complicarnos la vida. Pero vamos a seguir estos pasos de Scikit-learn, estas funciones, estos métodos, para poder armar nuestro primer modelo predictivo. El fit, que va a ser para entrenar, el fit se utiliza para, la traducción es ajustar, pero lo voy a utilizar para entrenar. Yo digo, mira, estos datos, aprende de estos datos. Esto lo hago con fit. Y tengo 2 partes, la X, que son todas las variables explicativas, y la Y, que es mi variable objetivo. ¿Por qué tengo 2 partes? Porque justamente el modelo que vamos a hacer nosotros es de aprendizaje supervisado, en donde tenemos una variable objetivo, que es nuestra variable sueldo, que es la que queremos predecir. Por eso tenemos 2 partes. Mira, tenés que entrenar con, por un lado, las características de las personas, y por otro lado, con lo que gana esa persona. Después, una vez que el algoritmo entrenó, le vamos a decir, bueno, ahora haceme una predicción de las características de estas personas, cuánto va a ganar. Eso se hace con el método predict. O sea, con predict yo le pongo solamente las características de la persona, y lo que me va a arrojar como resultado de este método va a ser una sola columna, ¿sí? Una sola columna con los valores de Y, o sea, con mi variable objetivo. Acá en predict lo que estamos diciéndole es, mira, estas son las características que tenés, decime cuánto va a ganar. Entonces yo a predict solamente le pongo las características. Bien, y ahora, una vez que hice la predicción, vengo a este otro método, el score. El score es para medir. ¿Y qué voy a medir? Voy a medir el X, o sea, las características y su variable objetivo, contra lo que hizo la predicción. Entonces yo sé cuáles son realmente lo que la persona ganaba, pongo la columna al lado de la predicción y comparo. Si son iguales, le asigno un valor; si son diferentes, le asigno otro valor, y así voy a sacar, por ejemplo, de 10 predicciones, 9 son iguales. Entonces el porcentaje o el score que tiene esa predicción va a ser del 90%. Obviamente, acuérdense, mientras más vamos avanzando, todo lo que hicimos a mano ahora de elegir las columnas numéricas y sumarle la variable objetivo, lo vamos a usar con un método de Scikit que se llama selección de columnas. Entonces directamente lo hago así. Pero bueno, ya tengo mi data frame, columnas numéricas y variable objetivo. Concepto de aprendizaje automático, lo que vimos en el encuentro anterior, qué es lo que es supervisado, cuáles hay, qué es lo que es no supervisado, y un pequeño dibujito en donde si tengo datos etiquetados, esta es mi variable objetivo, y donde tengo datos no etiquetados, entonces tengo 2 tipos de aprendizaje supervisado, que son los que básicamente Scikit-learn trabaja, y si no es cluster, ¿sí? Bien, primer parte importante, separamos de mi DF la que es variable objetivo y variable explicativa. Entonces yo tengo mi DF, voy a separar mi variable objetivo con las variables explicativas de este objetivo. La variable objetivo siempre la voy a colocar con la letra I,
y como es una sola y la estoy separando de mi data frame, me termina armando una serie. Pero bueno, en este caso es sencillo. Nosotros tenemos una sola variable objetivo que queremos predecir, que es el ingreso, por eso siempre la vamos a poner dentro de la i. Bueno, y las variables explicativas es el resto en la cual yo a mi data frame le voy a sacar la columna de la variable objetivo. Voy a dejar las explicativas en X y la variable objetivo en Y. Eso es lo que estoy haciendo en principio. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Esto no lo voy a pasar. Y vamos a hacer nuestra primer predicción. Acá sí, por sugerencia del profe Machín, lo cambiamos porque traía un algoritmo interesante para hacerlo, pero a ver, en este primer collab, el 001.01, dejamos un algoritmo de clasificación binaria fácil de entender, que es el de regresión logística, ¿sí? Pero yo acá lo primero que hago es elegir de scikit-learn, de los modelos lineales, un algoritmo de clasificación, que en este caso es la regresión logística. Bueno, me lo traigo, ¿sí?, para habilitar en la biblioteca, y luego lo que le digo es: mi modelo va a ser igual a este algoritmo, sin parámetros. O sea, yo no le voy a definir parámetros. Un algoritmo puede tener parámetros y puede tener hiperparámetros. Entonces, bueno, en principio tenemos más hiperparámetros que parámetros, pero vamos a hacer esa distinción. Y luego, por eso uso guión bajo, que es lo mismo que decir model igual a, es lo mismo. Al mismo objeto lo voy a entrenar ¿con qué? Con las variables explicativas y con la variable objetiva. ¿Pero de qué? De todo el data frame. Acá estoy entrenando con todo el conjunto de datos y eso es muy importante. Tenía un data frame de 48.000 filas, estoy entrenando con las 48.000 filas. Bien. Una vez que entrené, ahora viene el predicción. O sea, yo a mi modelo voy a hacer una predicción con solamente las columnas, que son las características, y ese resultado lo voy a guardar acá. ¿Sí? Lo voy a correr, si ustedes quieren ver qué es lo que es. ¿Y qué me va a arrojar? Me va a arrojar un objeto NumPy, me va a arrojar un array con la predicción de cuáles eran los ingresos en virtud de las características de la persona que puede llegar a tener. Me estaba haciendo esa predicción. Y si quiero comparar los datos reales de mi variable objetivo con los datos de predicción que acabo de hacer en las primeras 10 filas, hago el operador lógico de comparar y me va a decir: al primer registro la predicción fue exacta, en el segundo fue exacta, en el tercero no, en el cuarto sí. Eso significa que de los primeros 10 registros tuvimos 9 predicciones correctas, y ahora lo que yo puedo hacer es, de todos mis datos reales, compararlos con todos mis datos de predicción y calcular una media para saber más o menos cuántos fueron predicción bien, y lo voy a redondear en 4 decimales. Y eso me da esto, 81,43. Y en vez de hacerlo de esta forma, podemos utilizar el tercer método, que es el score, en donde yo le digo, bueno, de mi modelo, que era una regresión logística, quiero que me calcules el score de las características contra
la variable objetivo real y la variable objetivo de predicción. ¿Esto qué significa? Que supuestamente yo, para entenderlo, para poder interpretar, cada 100 muestras, 81 muestras están bien en la predicción, el resto no. Ahora, lo que vamos a hacer es decir, bueno, no, nosotros no queremos que memorice, sino que queremos que generalice, queremos que aprenda de un conjunto de datos e infiera una predicción en datos que no haya visto. Bien. En este Colab, entonces, donde tenemos un conjunto de datos de 48.000, y lo que dice la bibliografía, que generalmente se toman modelos 80-20, generalmente. Entonces, bueno, como es un conjunto de datos que no son muy grandes, vamos a tomar una muestra que va a representar el 20% de estos 48.000. ¿Sí? Pero ¿cómo vamos a tomar esa muestra? Bueno, justamente como dijo Constanza, vamos a tomar una muestra aleatoria. Para eso utilizamos un método de pandas, porque este objeto es un data frame que se llama muestra, en el cual yo le digo el número de muestra que quiero. En este caso le estoy diciendo 9.769 muestras de las 48.000 en forma aleatoria. ¿Pero qué aleatoria? Con este valor, porque así todos nosotros tenemos las mismas 9.769 muestras, o sea, los mismos índices. Y si ahora hacemos una simple división de la cantidad de filas de lo que tiene el test con lo que tiene todo el data frame, nos vemos que es el 20%. Entonces, en este data frame nuevo, tengo 9.000 filas de acá. No sé cuáles, pero tengo 9.000. Y ahora, si hacemos algo interesante, es, bueno, esto sería el 80%, nos quedó el 80 por un lado y el 20 por el otro, es a mi DF de testeo, le voy a resetear los índices como para que tenga una tabla donde el índice diga 0, 1, 2, 3, y a mi DF1 también le voy a resetear los índices, básicamente. Para que me quede así. 9.768 de la 0 a la... Perdón, 9.769 de la 0 a la 9.700. Veo el atributo y mi DF1, que no le estoy llamando conjunto de datos de entrenamiento a propósito, 39.000 y algo, y esta es la dimensión. Ahora, de mi conjunto de datos de testeo, si yo lo que quiero después es ver, además, lo que tengo que hacer es separar lo que es la variable objetivo, porque tenemos una variable objetivo, de la variable de características. ¿Por qué? Porque si voy a probar con mi conjunto de datos de testeo, voy a probar, habíamos dicho que teníamos 3 pasos. El paso de entrenamiento, es que entrenábamos con las características y el objetivo. La predicción, que la predicción la hacíamos con las características y me daba un objetivo de predicción. Y el score, en donde comparábamos el objetivo de predicción con el objetivo real. Entonces, como yo tengo un conjunto de datos para probar, lo voy a separar en características y en objetivo. Entonces, no vamos a ser tan creativos, le vamos a poner y testeo, x testeo directamente. Por eso la y, que es el objetivo, la tupla es de una dimensión, porque es una serie, y la x de 2 dimensiones, porque es un data frame. Voy a hacer exactamente lo mismo con el conjunto de datos que voy a utilizar para entrenar. Y ahora vamos a hacer los pasos que hicimos recién desde cero para reafirmar lo que aprendimos. Objeto, algoritmo. Objeto, entrenamiento.
veo el objeto, me está diciendo, mira, tu objeto es una regresión logística. Esto es lo que decía Gustavo, el score es el accuracy, ¿sí? Le podría haber puesto score o le podría haber puesto resultado. No estoy haciendo la predicción. ¿Por qué no hice la predicción? ¿Porque lo estás entrenando? Claro, porque no hacía falta. Y acá en score, directamente, lo que hicimos es, bueno, acá ya lo entrené. En el score está tomando del conjunto de testeo, me va a estar haciendo, en virtud de lo que aprendió, me va a hacer una I de predicción. De acá, esto me va a hacer una I de predicción. Y esta es la I real, pero solamente del 20%. Y me da este accuracy. O sea, el algoritmo aprendió con 39.000 filas y está prediciendo sobre 9.000. ¿Sí? La predicción y las reales. Eso es lo que hicimos, básicamente. Bueno, puedo ver el nombre, esto nada, pero ahora quiero que vean otra cosa. Esto era cuando era el 100, esto es cuando estamos probando con el 20 y la métrica bajó un poco. ¿Está bueno? ¿No está bueno? No lo sabemos. Esto no es para tomar conclusiones. Esto es lo que quiero enfatizar. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque acá hicimos el ajuste del modelo con el 100% de los datos y hicimos la predicción sobre el mismo 100% de los datos. La realidad es que nos tendría que haber dado mucho más alto, no nos da más alto por otras variables, pero nosotros sabemos de que si al algoritmo le enseñamos 100 datos y después le decimos que haga la predicción sobre esos 100, y esto no es confiable. Si nuestro conjunto de datos tiene este tipo de distribución en los datos, el mejor algoritmo, no el mejor, lo que mejor se adaptaría serían algoritmos de tipo árbol, porque un árbol trabaja cuando los datos tienen este tipo de comportamiento. Si estos naranjitas hubieran arrancado acá y terminado acá y estuvieran bien dispersos, pero con una formita ascendente, y bueno, sí, es casi lineal, pero no es lineal. Por eso, en este collab la conclusión es que se hace el modelo primero con todo el conjunto de datos, pero también generamos un conjunto de datos de prueba para evaluar.